Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Conocemos que la relevancia de los contratos para efectos fiscales pues cobra importancia por todo lo que nos puede implicar como contribuyentes. El día de hoy tenemos al contador público certificado José Luis Gallegos Barraza, quien es miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias, con mucho gusto. Contador, contratos diferentes que conocemos en la en el quehacer fiscal, en el quehacer de las empresas, es el contrato de compraventa, el contrato de comodato, el contrato de arrendamiento puro, el contrato de donación. ¿Qué nos puede decir acerca de la relevancia que tienen estos contratos en la materia fiscal? Bueno, los contratos son muy importantes, además de la materia fiscal, para conocer a qué se compromete uno, y luego son muy importantes también para poder definir qué hacer en caso de controversias. Pero en la materia fiscal pues son un soporte muy importante para que la autoridad tenga elementos de convencimiento en el sentido de que la operación se llevó a cabo y la forma en que ésta se realizó. Entonces definitivamente el contrato es un soporte para evidenciar la realización de operaciones y su consecuencia fiscal, que puede ser la acumulación de un ingreso, de una deducción o el efecto en IVA. Bien, sabemos que yo creo que el contrato de compraventa es el contrato más usado, más común, ya que puede ser escrito, verbal, de esas formas. ¿Qué podríamos decir respecto al contrato de compraventa? Bueno, yo pienso que efectivamente el contrato de compraventa, por ser uno pero tan común, en la práctica se presenta el caso de que no se elabora por escrito, de que normalmente son tácitos. Uno va y compra algo en algún lugar y pues jamás hay un contrato por escrito. Uno recibe la cosa, paga el precio y ahí queda. Pienso yo que es muy importante que cuando se trata de operaciones ya en las empresas y de montos cuantiosos, pues sí tener el cuidado de elaborarlo por escrito con todos sus lineamientos, y que no queden ahí aspectos sueltos que puedan generar luego problemas entre las partes o bien problemas con la misma autoridad fiscal. Yo creo que nos podría generar un beneficio al tenerlo de manera escrita. Sí, yo digo elementos de convencimiento para la autoridad, pero sobre todo para saber qué derechos y obligaciones recíprocos tenemos el comprador y el vendedor, para que si hay algo que exigir, si hay algo que no se ha cumplido, pues haya el elemento para hacer que se lleve a cabo, que se cumpla. Yo creo que sí, definitivamente los contratos son pues muy importantes. También conocemos el contrato de arrendamiento y de igual manera lo hay por escrito, lo hay verbal. Uh-huh. El arrendamiento puro, el arrendamiento financiero. ¿Qué podríamos tener como ventaja con el contrato de arrendamiento puro? Bueno, el arrendamiento puro podríamos decir que es una forma de poseer un bien, de usar un bien, sin tener que desembolsar el valor de ese bien. Normalmente yo diría que la tendencia para usar un contrato de ese tipo, o la razón para hacer un contrato de arrendamiento puro, la principal, es que la persona no tiene la capacidad de pagar por él para adquirir su propiedad. Entonces dice, bueno, pues no tengo, pues lo rento, ¿no? Y ahí voy pagando, y además con la ventaja de que en el momento en que yo ya no quiera continuar, pues seguramente según las cláusulas puedo decir hasta aquí llegó y ahí se queda. Entonces digamos que el arrendamiento puro pues es un contrato flexible que permite nada más pagar lo que uno necesita en términos de tiempo, porque es uso goce temporal, y puede uno terminarlo. En el caso de adquirir una propiedad, pues no, la compra uno y si ya no la usa, pues ahora hay que ver cómo venderla o qué otro provecho sacarle. Y en el caso del arrendamiento financiero, un contrato sui generis me parece, tanto desde el punto de vista legal como fiscal, pues en el fondo es un mecanismo de financiamiento para adquirir bienes, en donde pues uno, casi igual que una renta pura, va pagando mensualmente, pero en el fondo va pagando
el valor de adquisición del bien más sus cargas financieras, de tal suerte de que cuando termina un periodo de pago, comúnmente conocido como plazo forzoso, ya se adquiere el bien. Digamos que la distinción es que en el arrendamiento financiero se va adquiriendo la propiedad del bien, y en el arrendamiento puro pues no, pagas el tiempo que lo uses y se acabó. Yo creo que depende de circunstancias particulares cuál conviene más que otro. Bueno, y también definitivamente tiene cada uno de ellos una implicación fiscal, un beneficio, ¿no? En el arrendamiento puro tanto como en el otro. Sí, por ejemplo, el arrendamiento puro, pues lo ortodoxo, lo normalito, pues se deduce lo que se paga de contraprestación mensual el IVA como gasto, se acredita el IVA, y en el arrendamiento puro, arrendamiento financiero, desde el punto de vista fiscal, pues el bien se considera como si fuera un activo fijo propio. Por eso decía yo que es un contrato sui generis, porque aunque la propiedad del bien todavía no está configurada en su totalidad, porque la dueña es la arrendadora, uno lo puede considerar como activo fijo y va depreciando. Digamos que tiene esa ventaja fiscal de ir teniendo una deducción pero vía depreciación. Y desde el punto de vista de IVA, pues también tiene el acreditamiento del IVA, el acreditamiento de lo que se va pagando como IVA. Bien, como estrategia fiscal, el arrendamiento puro, hablando de automóviles, el arrendamiento de automóviles, ha llegado a cobrar importancia. Esto de poderlo hacer vía arrendamiento puro, ¿qué podríamos decir, aspectos importantes a destacar de este arrendamiento puro en automóviles? Bueno, este arrendamiento puro en automóviles creo que tiene una vertiente de que en esencia se va adquiriendo el automóvil. Es común que se hacen los contratos de arrendamiento puro ligado con una opción de compra, aunque la opción de compra desde el punto de vista escrito y formal no se señala en el arrendamiento puro, pero cuando las partes se ponen de acuerdo para hacer un arrendamiento puro de automóviles, digo yo, es muy frecuente de que se fija la renta mensual, se fija cuántos plazos va a ser el arrendamiento puro, y casi desde el principio, o prácticamente desde el principio, se fija qué va a pasar al término del plazo, y lo que normalmente pasa es que puedo ejercer la opción de compra para que yo lo compre o para que lo facturen a quien yo indique. Me parece que la combinación del arrendamiento puro con la opción de compra, al final de cuentas nos da como resultado un mecanismo para ir adquiriendo un activo, aunque el arrendamiento puro, por definición, no es adquisición del bien. Así es. Juntos van representando eso. Tan es así que el valor de renta que uno paga, teóricamente como arrendamiento puro, en el fondo está calculado sobre el valor del bien. Y ahí se juega un poquito con los plazos, porque el arrendamiento puro desde el punto de vista fiscal es un buen mecanismo para deducir adquisición de automóviles como gasto, como renta, y desde luego acreditar su IVA, cuando de otra manera, si se adquiere, la deducción vía depreciación está muy limitada, porque el monto original de la inversión de un automóvil normal, de combustión interna normal, está limitada a 175,000 pesos. Entonces, como monto de adquisición como monto de adquisición, y de ahí es el monto máximo a deducir. Entonces el arrendamiento puro se ve como una ventaja para poder deducir mucho más de ese valor vía rentas, una cantidad mayor, jugando con los plazos. A lo mejor hay quien puede comprar un vehículo de lujo que vale mucho más de 175,000 pesos y acaba deduciéndolo vía rentas puras, si el plazo se extiende muchísimo. Claro, muy bien. También conocemos que existe el contrato de comodato. Bueno, no es muy común para alguna gente, para realizar algunas actividades. ¿Qué podríamos explicar respecto del contrato de comodato? Bien, mira, en el contrato de comodato pienso que hay dos aspectos muy típicos o dos casos muy usuales en que se da. Bueno, primero habrá que decir qué es el comodato. El comodato es otorgar en forma gratuita el uso o goce de un bien. Pienso que hay dos casos muy típicos que se da. Uno de ellos, a lo mejor podríamos hablar de
conceder el uso goce entre familiares, amigos y gente cercana, donde, pues sí, te presto mi terreno, mira, está sin utilizarse, te lo presto por un año, y no te cobro, pues eres mi sobrino, eres mi primo, eres mi familia. Pon tu negocio allí. Pon tu negocio ahí, y mira, a mí me sirve de que me lo cuidas, porque Claro. empieza a vandalizarse, y bien, pues sale, te lo presto. Esa es una vertiente del contrato de comodato, en donde se permite conceder el uso goce gratuito. Y otra vertiente del contrato de comodato muy común en las empresas es que al margen de una labor de comercialización se concede el comodato de ciertos bienes para poder comercializar. Por ejemplo, si una empresa vende refrescos y quiere que en todas las tiendas se expendan o comercialicen sus refrescos, al dueño de la tienda le dice, mira, yo te voy a vender los refrescos, pero te voy a poner aquí un refrigerador. Un estante. Un estante. Un mostrador. El refrigerador, estante, mostrador, lo que sea, no es tuyo, ni te lo voy a vender. Te lo voy a dejar aquí en forma gratuita para que lo uses y para que de manera exclusiva vendas mis productos. A manera de préstamo. A manera de comodato, exactamente, comodato. es un comodato. Entonces, te dejo en comodato el refrigerador, el estante, el mostrador, para que tú lo uses, pero en el fondo lo que busco yo como comodante, como quien otorga el bien para que se use, mi objetivo es maximizar las ventas del producto Claro. que me interesa, del producto en el cual se usa ese activo. Que tenga una presentación más adecuada. Una presentación adecuada, que sea exclusivo. Oye, a mi refrigerador no le metas producto de la competencia, es nada más del mío. Y entonces es común el contrato de comodato en esas empresas. Me ha tocado ver varios, me ha tocado ver hasta cuestiones de litigio, de qué tratamiento fiscal tienen esos activos, quién los deduce, si el que los usa, si el dueño que no lo usa, porque el que lo usa es el de la tiendita o el del negocio. Entonces creo que es por una parte los préstamos entre familiares, donde ok, te lo presto, no te cobro nada, y en ciertos sectores de empresas que trabajan mucho con detallistas, se hace de esa manera también. Pero sí nos puede dar una ventaja fiscal el contrato de comodato. Sí, yo creo que en el contrato de comodato, por ejemplo, en el segundo caso de detallistas, pues la ventaja es que el dueño lo puede seguir depreciando porque le está representando un ingreso que de otra manera no tendría. Así es. Y ayuda. Desde el punto de vista de los otros, creo que el punto ahí fino, dónde poner el dedo en la llaga es precios de transferencia, porque precios de transferencia dice que las contraprestaciones que el valor de las contraprestaciones deben ser igual al que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables. Y aquí hay quien dice, no, pues es que no lo puedes dar gratis. Al que lo da gratis le pueden fincar un ingreso porque no está cobrando lo que a un tercero le cobraría. Y al otro amigo también un ingreso porque no está teniendo un gasto que de una manera lo tendría. Muy bien, con respecto a las operaciones simuladas que habla el artículo 69b, ¿qué ventaja nos pueden otorgar los contratos? Desde mi punto de vista, el contrato es el elemento básico de donde pueden partir una serie de pruebas documentales, circunstanciales y de otro tipo, para que la autoridad no vaya a calificar las operaciones como inexistentes, porque justamente eso dice el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Simulación Entonces, de operaciones. Que se simulen operaciones que en realidad no han sucedido. Entonces el contrato ayuda a evidenciar, por lo menos desde el punto de vista jurídico, que la operación se realizó. Si al contrato le agregamos que se ratifiquen firmas, que se protocolice ante notario, pues eso nos ayuda mucho a darle soporte de una fecha, de una fe pública, de que en realidad hubo ese contrato. Alrededor de los contratos, para que no caigamos en esa simulación de operaciones, tendría que haber una serie de pruebas adicionales: los pagos de la contraprestación, la recepción de la mercancía, órdenes de compra, pedidos, fotografías, una serie de cosas que la autoridad últimamente está observando mucho. Para darle materialidad. Para darle materialidad, justamente. Contador, pues un tema muy interesante, muy relevante para nosotros y para todos los contribuyentes que suelen realizar todas estas actividades. Hay que poner atención y tener los contratos adecuadamente.
Claro, acompañarnos. de nada, con mucho gusto. Le invitamos a que nos siga a través de las redes sociales también, que es a través de la página de Cambio Michoacán, www.cambiodemichoacán.com, y también a través de la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Entorno económico.